Una planta procesadora que se dedicaba a recoger y a darle disposición final a los residuos contaminantes fue acusada de contaminar con 400 toneladas de residuos peligrosos el afluente de un río y también terrenos lindantes a ese curso de agua donde se encuentran poblaciones ribereñas y cuyo cauce es utilizado para abastecer de agua potable a varias ciudades. Además, se investigó la relación entre esos hechos e innumerables casos de enfermedades cancerígenas, graves intoxicaciones y muertes. En cuanto a los desechos provenientes de los tanques de buques petroleros, fueron envasados en barriles metálicos de 200 litros a los que previamente se les colocó una malla metálica en la base y luego se los solidificó volcándole cemento. Todo ello para que pudiesen sumergirse en el fondo del río. También se procesaron productos tóxicos, como residuos de tintas calcográficas, que fueron encontrados enterrados en un predio perteneciente a la planta. Allí se comprobó que al degradarse llegaban a las napas acuíferas. La doctrina realizó notables esfuerzos para definir un concepto material del derecho penal económico. Además, intentó buscar algún criterio dogmático válido para lograr la comprensión y la sistematización de todo aquello que incluya la expresión derecho penal económico. Cabe preguntarnos ahora, ¿el caso planteado pertenece a este derecho? ¿Qué parámetros podríamos tomar para resolver este interrogante? Podemos acudir a dos niveles de criterios para determinar el contenido del derecho penal económico. Para resolver si el caso puede ser un supuesto regulado por el derecho penal económico, podemos tomar el criterio amplio. ¿Cuál es el bien jurídico protegido por el derecho penal económico? Entonces, es el orden económico. En el orden económico importa la consideración de funcionamiento y de articulación entre los distintos componentes de la actividad económica. Por lo tanto, es importante definir como el sentido amplio a la regulación jurídica de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, el sentido estricto a la regulación jurídica del intervencionismo estatal en la economía. Por otra parte, es importante señalar que el bien jurídico en cuestión reviste carácter supraindividual. En nuestro derecho, los bienes colectivos constituyen garantías constitucionales propias del Estado de Derecho, que a partir de la reforma constitucional de 1994 resultan mandatos de protección del Estado, tal por ejemplo el artículo 41 de la Constitución Nacional. Una posible respuesta, no es la única, al caso de la contaminación del río, puede ser que en el mismo se lesiona un bien jurídico supraindividual y el contenido económico está dado por los efectos o resultados del hecho ilícito y la intervención del Estado para paliar los mismos. Vamos a retomar la situación problemática del bloque 1. ¿La recordás? Una planta procesadora fue acusada de contaminar con 400 toneladas de residuos peligrosos el afluente de un río y también terrenos lindantes a ese curso de agua donde se encuentran poblaciones ribereñas y cuyo cauce es utilizado para abastecer de agua potable a varias ciudades. Además, se investigó la relación entre esos hechos e innumerables casos de enfermedades cancerígenas, graves intoxicaciones y muertes. Vamos a suponer que la ley que reguló tales hechos se modificó y que los hechos que provocaron la contaminación fueron producidos antes de tal modificación, pero también que él o los imputados alegaron no saber que los procedimientos empleados no fueron los correctos para el tratamiento de residuos tóxicos. Para resolver los nuevos interrogantes que nos planteamos, deberíamos recurrir a la teoría general del derecho penal económico. Aquí encontraremos la teoría de la ley penal, la teoría del delito, la teoría de la pena. En la teoría de la ley penal, el análisis de toda disposición penal destaca inmediatamente en ella dos partes, el precepto y la sanción. El precepto es, ordinariamente, la descripción sintética de un modo de conducta, mientras que la sanción es la pena que ese modo de conducta acarrea consigo. También la teoría de la ley penal abarca su interpretación, su aplicación y, por supuesto, el análisis de su validez.
La situación hipotética planteada en el caso que estamos analizando nos lleva a la validez temporal de la ley penal y al concepto del error. Veamos si podemos resolver el supuesto planteado de sucesión de leyes en el tiempo. Por lo tanto, como la ley vigente al momento de cometerse los hechos de contaminación del río es más benigna, debería aplicarse esta ultraactivamente, beneficiando al o los imputados. Resolvamos ahora la hipótesis del error en el caso de la contaminación del río. Evidentemente, no se podrá alegar un error, ya que no sabían que el procedimiento no era el correcto porque la empresa se constituyó y dedicó siempre a esa actividad. Seguimos analizando la situación problemática planteada desde un comienzo. Una planta procesadora que se dedicaba a recoger y a darle disposición final a los residuos contaminantes fue acusada de contaminar con 400 toneladas de residuos peligrosos el afluente de un río y también terrenos lindantes a ese curso de agua donde se encuentran poblaciones ribereñas y cuyo cauce es utilizado para abastecer de agua potable a varias ciudades. Además, se investigó la relación entre esos hechos e innumerables casos de enfermedades cancerígenas, graves intoxicaciones y muertes. Vamos ahora a prestar atención a datos relevantes. Comenzaremos con que se trató de una compañía, de una empresa y agregaremos que tuvo la forma de una SRL, 4 socios y que estuvo en tratativas para ser contratada por el Estado para procesar residuos patógenos. La situación planteada nos lleva a la idea del derecho penal de empresa, es decir, la realización de delitos económicos en los que por medio de una actuación para una empresa se lesionan bienes jurídicos e intereses externos, incluidos los bienes jurídicos e intereses propios de los colaboradores de la empresa. La organización empresarial, con su consiguiente reparto de funciones y tareas dentro de la organización, lleva a la división del trabajo, a la división de funciones y a la delegación. La división del trabajo puede ser vertical o horizontal. Ahora, si quien era garante de la empresa produjo un delito, pueden tener responsabilidad penal no solo la persona que realizó u ordenó dolosamente el hecho, sino también el superior que no supervisó negligentemente la tarea y también el presidente de la compañía que no puede desentenderse del deber de cuidado. Vamos a retomar la situación problemática que venimos analizando a lo largo del módulo. Una planta procesadora que se dedicaba a recoger y a darle disposición final a los residuos contaminantes fue acusada de contaminar con 400 toneladas de residuos peligrosos el afluente de un río y también terrenos lindantes a ese curso de agua donde se encuentran poblaciones ribereñas y cuyo cauce es utilizado para abastecer de agua potable a varias ciudades. Además, se investigó la relación entre esos hechos e innumerables casos de enfermedades cancerígenas, graves intoxicaciones y muertes. Vamos ahora a prestar atención a datos relevantes. Comenzaremos con que se trató de una compañía, de una empresa y agregaremos que tuvo la forma de una SRL, 4 socios y que estuvo en tratativas para ser contratada por el Estado para procesar residuos patógenos. ¿Pueden las empresas ser penalmente responsables por los delitos que cometen? La doctrina tradicional argentina consideraba que no era posible establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas basados en la capacidad de acción, por lo que no podría ser sujeto activo del delito y por las sanciones penales. Debido al creciente papel que tienen las grandes corporaciones, el debate sobre la penalización de la persona jurídica comienza a poner en crisis el principio conocido como societas delinquere non postest. Los instrumentos de imputación
del derecho penal convencional de que se pueden tomar para fundamentar la responsabilidad de los administradores y directores de la persona jurídica son la autoría mediata, la omisión impropia y el actuar en lugar de otro. El diseño y la implementación de un programa de integridad deberá guardar relación con los riesgos propios de la actividad que realicen, su dimensión y su capacidad económica. El pilar de este programa es la observancia de una cultura de cumplimiento o compliance. El compliance penal constituye el conjunto de herramientas de carácter preventivo con el objeto de prevenir la infracción de normas de carácter penal y evitar eventuales sanciones que generen responsabilidad a la empresa. Enunciado de consignas. 1. En el supuesto planteado, ¿qué criterios desarrollados por la doctrina para lograr la comprensión y la sistematización de todo aquello que incluya la expresión derecho penal económico se podría aplicar al caso planteado? 2. En relación a las formas de división del trabajo en las estructuras empresariales, ¿cuál es la que se identifica en el supuesto? 3. ¿Qué teoría se podría aplicar para establecer la responsabilidad del socio imputado? 4. ¿Cuál es la relación entre el bien jurídico protegido y la existencia del delito en el caso? 5. ¿El supuesto planteado debería ser resuelto en el fuero penal económico de la provincia de Córdoba? Parte 2. Claves de respuesta. A tener en cuenta. Si bien existe una dificultad para establecer el contenido del derecho penal económico, la doctrina incluye en el mismo el derecho penal de la empresa, es decir, aquellos delitos económicos en los que por medio de una actuación para una empresa se lesionaron bienes jurídicos e intereses externos, incluidos los bienes jurídicos y los intereses propios de los colaboradores de la empresa. Por lo tanto, la existencia de una empresa y la comisión de un delito dentro de la misma serán, en primera instancia, el inicio del análisis que se podría hacer en un supuesto como el presentado. En los supuestos de responsabilidad penal empresaria, se pone en juego el deber de cuidado de la empresa respecto de su servicio o producto. Ese deber de cuidado se traslada a sus órganos y a su vez cada órgano tiene deberes de cuidado específicos. En este caso, el gerente actuó con dolo, por lo que no cumplió el deber de prevenir el resultado lesivo. Parte 3. Ejemplo de resolución de actividad. La doctrina ha realizado notables esfuerzos para definir un concepto material de esta rama del derecho. Ha intentado buscar algún criterio dogmático válido para lograr la comprensión y la sistematización de todo aquello que incluya la expresión derecho penal económico. En el caso planteado, se podrían aplicarse los siguientes criterios de primer grado. Criterio criminológico. Indica que el derecho penal económico se ocupa de aquellas determinadas formas de delincuencia caracterizadas por la pertenencia de los autores a un círculo social determinado, siempre que el hecho sea realizado en el marco de su actividad profesional. Y se puede incluir aquellos hechos cometidos por personas de gran poder adquisitivo o altos ejecutivos de empresa. Criterio vinculado a la empresa. Concibe a la corporación empresaria actuante en el mercado de bienes y servicios como el medio a través del cual se comete un delito de características económicas. Criterio amplio, elaborado por Tiedemann. Son todas aquellas normas que regulan la producción, la fabricación y el reparto de bienes económicos y que atiendan un bien jurídico supraindividual de contenido económico.
Por otra parte, el criterio de división del trabajo en el caso planteado es horizontal dentro de los niveles jerárquicos. Son dos jerárquicos, no hay subordinación de uno en relación al otro. También, al socio imputado se le puede aplicar la teoría del dominio del hecho porque no se trata de una estructura empresarial compleja, por lo que se puede determinar quién tuvo el dominio de la acción para realizar o detener el curso causal de los acontecimientos. Como en todo supuesto delictual, el bien jurídico tutelado y lesionado es un parámetro de su antijuridicidad y conformadas todas las categorías del delito, podemos aseverar la existencia del mismo. Finalmente, no corresponde que el hecho sea resuelto por el Fuero Penal Económico de Córdoba, ya que para la creación del mismo se tuvieron en cuenta criterios de segundo grado y el legislador, al establecer los delitos que corresponden a dicho fuero de manera taxativa, no incluyó la evasión previsional.